Bendiciones, gente. No sé si ahora se ve un poquito mejor. Ya hicimos la oración, pero ahora si comenzamos a leer y se ve bien la transmisión, hago una oración más, especialmente por la gente que lo mire por YouTube, y damos comienzo a la lectura. Así que bueno, saludos para todos los que se van a ir uniendo en esta noche de lectura. Tuve que finalizar la transmisión y volver a reanudarla porque estaba andando mal el internet, se nota. Saludos para María Diarte, que ya se está uniendo ahí muy bien. No sé si ahora se ve bien, si se ve mejor, qué tal. Saludos para todos los que están ahí presentes, saludos para todos los que se van uniendo. Todos los días a partir de las 10 de la noche leemos juntos la Biblia. Traducción lenguaje actual. Tenemos que leer 2 de Crónicas capítulo 34 en este día, martes 11 de julio. Dice María Diarte, bendiciones, bendiciones. ¿Se ve bien ahora? ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me van avisando. Gracias a los que le van poniendo me gusta al live. Sirve un montón hacer eso. Así que gracias por ponerle me gusta. Dice que sí, excelente. Hago una oración muy breve porque ya oramos antes. Vuelvo a orar y vamos a leer juntos 2 de Crónicas capítulo 34. Padre, te doy gracias por todos los que se van uniendo, por María Diarte, por Yolita, por Zulca Sole y todos los que se van a hacer parte de este tiempo de lectura. Pedimos, Padre, nuevamente la guía de tu Espíritu Santo y tu dirección, para encontrarnos no simplemente con letras, sino con el verbo, no simplemente con palabras, sino con la persona de tu amado Hijo. Padre, consagramos este tiempo, te pedimos por el internet, el celular, que todo ande bien y que tengamos una lectura próspera, buena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Wow, somos más de 70 personas. Tremendo. Dice María Diarte que ahora se ve bien. Zulca Sole dice hola, bendiciones. Saludos también para Génesis Pérez. Somos 80. Muy bien. Vamos con la lectura. Saludos para Belucita, que también se ha unido. Muy bien. Dice 2 de Crónicas capítulo 34. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo, y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificios en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses, y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joa, hijo de Joacás, que repararan el templo de Dios. Ellos fueron a ver a Hilquías, el jefe de los sacerdotes, y le entregaron el dinero que había en el templo de Dios. Ese dinero era el que los vigilantes de las entradas del templo habían recogido entre la gente de las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín, y también entre la gente de Judá y Jerusalén, y el resto del territorio israelita. El dinero fue entregado después a los encargados de la construcción del templo para que pagaran a los carpinteros y a los constructores. Con ese mismo dinero compraron la madera y las piedras que necesitaban para las reparaciones. El templo estaba en ruinas, porque los reyes de Judá lo habían descuidado. Los encargados de la construcción del templo eran hombres honestos, dirigidos por los siguientes ayudantes de los sacerdotes: Jaat, Abdías, Zacarías, Mesulam. Los dos primeros eran descendientes de Merari, y los otros dos descendientes de Keat. Los ayudantes de los sacerdotes vigilaban el trabajo de los cargadores y dirigían a todos los obreros, sin importar el trabajo que realizaran. Algunos ayudantes de los sacerdotes eran muy buenos músicos, y otros eran secretarios, inspectores o vigilantes de las entradas del templo. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Dios, que había sido dada por medio de Moisés.
Entonces Hilquías le dijo al secretario Safán: encontré el libro de la ley en el templo de Dios. Y se lo dio. Safán le llevó el libro al rey, junto con este informe: tus ayudantes están haciendo todo lo que les encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Después les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ayudante personal Asaías: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Ellos fueron a ver a la profetisa Huldá, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, hijo de Tikvá y nieto de Arás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Huldá les contestó: el rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará ese castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Huldá. Entonces el rey mandó llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén, para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer ese pacto. Y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Dice así: un saludo una vez más para Gene, para María Diarte, para Azul Casole, para Belucita y todos los que están presentes. Segunda de Crónicas, capítulo 35, dice así: somos 10, muy bien. El día 14 del mes de Aviv, Josías ordenó dar inicio a la celebración de la Pascua en Jerusalén, sacrificando el cordero de la fiesta. A los sacerdotes los organizó de acuerdo a sus tareas y los animó para que hicieran bien su trabajo en el templo de Dios. A los ayudantes de los sacerdotes, que se dedicaban a la enseñanza de la ley de Dios, les ordenó lo siguiente: ya no es necesario que transporten de un lugar a otro el cofre del pacto de Dios. Pónganlo en el templo que el rey Salomón construyó. De ahora en adelante trabajarán en el templo, al servicio de su Dios y su pueblo Israel. Vamos por el versículo 4. Sigan las instrucciones que el rey David y su hijo Salomón nos dieron y organícense de acuerdo a sus familias y a sus turnos de trabajo. Así, un grupo de ayudantes de cada familia tendrá su oportunidad de servir en el templo. Cada grupo representará a las demás familias israelitas. Cumplan con la ceremonia de preparación y sacrifiquen el cordero de la Pascua, para que así sus compatriotas tengan todo lo necesario para celebrar la fiesta tal y como Dios lo ordenó por medio de Moisés. Entonces Josías les dio a todos los que estaban allí 30.000 animales de su propio ganado, para que celebraran la Pascua. Entre los animales iban corderos y cabritos, además de otros 3.000 novillos que también ofreció. Al ver esto, los asistentes del rey también regalaron animales, para que el pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes celebraran la Pascua. Además, Hilquías, Zacarías y Jehiel, que eran los asistentes del rey y estaban a cargo del templo de Dios, les dieron a los sacerdotes 2.600 corderos y 300
novillos. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, así como Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los ayudantes de los sacerdotes, dieron 5.000 corderos y 500 novillos. Una vez que los sacerdotes estuvieron listos y sus ayudantes se organizaron por grupos, de acuerdo a las órdenes del rey, empezaron la celebración de la Pascua. Versículo 11. Los sacerdotes sacrificaron los animales de la Pascua y rociaron el altar con la sangre. Los ayudantes les quitaron la piel a los animales y les sacaron la grasa para darle a cada familia la parte que le correspondía quemar ante Dios. Luego asaron los animales para la fiesta y el resto de las ofrendas de Dios las cocinaron en ollas, calderos y sartenes. Todo eso lo repartieron entre la gente del pueblo, y así cumplieron con lo que había ordenado Moisés. Los ayudantes de los sacerdotes no solo tuvieron que cocinar su propia parte, sino también la que les tocó a todos aquellos que estuvieron muy ocupados, como para hacerlo por sí mismos. Los sacerdotes, por ejemplo, estuvieron ocupados hasta el anochecer, presentando la grasa y las ofrendas que fueron quemadas. Los cantores estuvieron ocupados siguiendo las indicaciones que habían dejado David, Asaf, Emán y Jedutum, el profeta del rey. Y los encargados de vigilar las entradas del templo tampoco pudieron dejar su puesto. Así fue como organizaron todo lo que se necesitó para celebrar la Pascua y para quemar sobre el altar las ofrendas presentadas a Dios. Todo se hizo según las instrucciones del rey Josías. Durante 7 días los israelitas celebraron la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Cuando Josías cumplió 18 años de gobernar, tanto él como los sacerdotes y el pueblo celebraron la Pascua en Jerusalén. Nunca antes se había festejado la Pascua de esa manera, ni en la época en que gobernó el profeta Samuel, ni en la época de los reyes que gobernaron Israel antes de Josías. Mucho tiempo después de que Josías reparara el templo, Necao, rey de Egipto, salió en plan de guerra hacia Carquemis, junto al río Éufrates. Josías pensó que Necao quería atacarlo, pero Necao envió mensajeros a decirle: no tengo nada contra ti, rey de Judá, no he salido a pelear contra ti, sino contra una nación enemiga. Además, Dios me ha ordenado hacer esto con prontitud. No te opongas a los planes de Dios, porque Él podría destruirte. Pero Josías no se dio cuenta de que Dios le estaba hablando por medio de Necao. Así que se puso su armadura y fue a pelear contra Necao, en el valle de Meguido. En medio de la batalla, una flecha alcanzó al rey Josías, y sus ayudantes lo sacaron del campo, pues estaba herido de muerte. Lo sacaron del carro de combate en el que estaba, lo pasaron a otro de sus carros y lo llevaron a Jerusalén. Sin embargo, poco después murió. Lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados, y todos en Judá y Jerusalén lamentaron en gran manera la muerte de Josías. Jeremías compuso un canto que expresaba su gran tristeza por la muerte de Josías. Lo mismo hicieron los cantores y cantoras, y hasta el momento en que esto se escribió, era costumbre en Israel recordar a Josías con esas canciones tan tristes. Las letras de esas canciones está escrita en el libro de las Lamentaciones. Capaz que está ahí, en Lamentaciones, ¿no? La historia de Josías está escrita en el libro... No creo igual, no me parece. La historia de Josías está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. En ese libro se puede leer acerca de todo lo que hizo Josías y de cómo obedeció la ley de Dios. Capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Dice de la siguiente manera: el pueblo eligió a Joacás para que reinara en lugar de Josías, su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, pero su reinado solo duró 3 meses, pues el rey de Egipto no le permitió gobernar y se lo llevó prisionero. Este rey obligó a todo el país a pagar un impuesto de 33 kilos de oro y 3.300 kilos de plata. Luego nombró a Eliakim como rey de Judá en Jerusalén, que era la capital. Eliakim era hermano de Joacás, pero el rey de Egipto le cambió el nombre y le llamó Joacim. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Joacim no obedeció a Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, peleó contra él, lo encadenó y se lo llevó prisionero a Babilonia. También se llevó con él una parte de los utensilios del templo de Dios y los puso en el templo de su Dios en Babilonia. La historia de Joacim narra su terrible comportamiento y está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá.
Joaquín, su hijo, reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá, la capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín no obedeció a Dios. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que llevaran a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Dios. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensajes de parte de Dios. Fue muy orgulloso y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor, ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo, y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas, y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más, y, muy enojado, decidió castigarlos. Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo, y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron, hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años, y solo así pudo disfrutar de paz. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones, y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. Y que Dios los ayude. Ciro, rey de Persia, con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Fue tremendo. Quiero leer una vez más esa partecita. En el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones, y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén. Tremendo. Bueno, y vamos a comenzar Esdras, que va a comenzar igual que como finaliza Crónicas, porque tanto Crónicas como Esdras está escrito por Jeremías, compilado por él, compilado por Jeremías, el profeta Jeremías. Así que lo que vamos a leer ahora es lo mismo, ahora que me acuerdo. Dice, en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. El Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones, y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Cuando los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín se enteraron de esta orden, sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes, sus ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Por su parte, el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitrídates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los había sacado del templo de Jerusalén el rey Nabucodonosor y los había llevado al templo de sus dioses. Mitrídates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Los utensilios entregados fueron 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de un mismo juego y una gran
cantidad de otros utensilios. En total, el tesorero entregó 5.400 utensilios de oro y plata. Todo esto se lo llevó Sesbazar a Jerusalén cuando regresó con los judíos que muchos años atrás habían sido llevados a Babilonia. ¡Wow! Muy bien. Leímos todo lo que teníamos que leer del Antiguo Testamento. Y ahora vamos con la parte del Nuevo. Tenemos que leer 9:27 en adelante. Hechos 9:27 en adelante. Muy bien. Hechos 9:27 en adelante. Dice así. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Allí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo le había hablado. También les contó que allí en Damasco Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Desde entonces Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. También trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo. Cuando los seguidores de Jesús se enteraron, llevaron a Saulo hasta la ciudad de Cesarea y de allí lo enviaron a la ciudad de Tarso. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús, el Mesías, te ha sanado. Levántate y arregla tu cama. Al instante Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. En el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabitá. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabitá siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días Tabitá se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted tan pronto como pueda. De inmediato Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabitá. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro, y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de eso se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabitá y le ordenó: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabitá viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Tenemos que leer capítulo 10 hasta el versículo 27 y ya terminamos por hoy. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarle todo lo que le había pasado, los envió a Jope.
Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las cuatro puntas. En el manto había toda clase de animales, y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿Es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: Mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos, no te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres: Yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron: Nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo: Entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos, junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: Levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo. Perfecto, gente. Muy bien. Finalizamos con lo que teníamos que leer hoy. Excelente, gente. De 10, ¿eh? Ya cada vez nos falta menos para recuperar lo que nos falta leer. Nos falta cada vez mucho menos. A ver, vamos con todos los comentarios que pusieron ustedes, ¿sí? A ver, tenemos varios. Sul le ponía: hola, bendiciones. María Diarte que decía que se veía bien. Saludos para Belucita, que estaba ahí. Gene pone: hola, lindo, wow. ¿Está ahí todavía Gene? A ver. ¿Está todavía? No, viste. Dejó ese comentario y se fue. Saludos para Luis, para Denise, para Azul Casole, para Yolita y para María Diarte y para Belucita. Bueno, saludos para Belucita. Dice bendiciones para todos, así que le enviamos bendiciones para Gene, que Dios la bendiga un montón. Aunque no está más, ya no está, ¿no? Se fue. La verdad, deja comentario y se va. Denise pone: hola, bendiciones. Así que le enviamos muchas bendiciones para Denise. ¿Cómo estás, Denise? Dios te bendiga un montón. Yolita pone: Josías destruye los altares y después recaudan dinero para restaurar el templo. Tal cual. Qué bien, Josías. Él comenzó a reinar a la edad de 8 años. Lo vimos, lo estábamos leyendo hoy. Pero muere a los 39. Porque se enfrenta contra Necao, el faraón de Egipto. Y en realidad Necao no quería pelear contra él, pero él tontamente pelea y muere. Se equivocó, tuvo ese error y bueno. También alguien puso: hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu martes? Bravo por tu constancia. Bueno, gracias. No sé quién serás, amaría saber quién sos. Saludos. Alejandro Rodríguez Suoni pone: sigue al creador. Ah, muchas gracias por empezar a seguirme. Yolita pone: en la restauración encuentran el libro de la ley y preguntan a la profeta. Dios estaba muy enojado, tal cual. Exacto, así es. Pero fue tremendo porque Josías rasga sus vestidos. Y Dios ve eso. Y a causa de ver esa humillación, ese arrepentimiento, Dios dice que Josías iba a morir en paz. Qué precioso, ¿no? Porque él se humilló ante la palabra. Dice Yolita: después me olvido porque hoy se va a leer mucho. Muy bien. Yolita pone: se celebra la Pascua después de mucho tiempo. Josías fue un rey bueno. Lamentaron su muerte. Tal cual. Lloran mucho por la muerte de Josías. Tenemos ese solo problema de Josías. Fue todo excelente. Excepto cuál, que se enfrentó a Necao. Si no, era casi perfecto. Belucita pone: aquí estaba haciendo un café. Gonzalo, no te la puedo creer. Yo me gustaría estar tomando un café ahora. La verdad, muy bien, Belucita. Muy bien. Bueno, gente, también leímos cosas del Nuevo Testamento. Leímos también
el decreto de Ciro, el decreto de Ciro, que es para reconstruir el templo. Y entonces van a reconstruir el templo ahí en Jerusalén. Recuerden eso. Vimos Segunda de Crónicas, el final y el principio de Esdras. También vimos con respecto a Cornelio. Dice, pero Dios no lo había dispuesto así. La idea era que no, Yolita. La idea era que Josías no se enfrentara con Necao. Eh, pero fue un error de él. Fue un error porque porque Josías no distinguió la voz. Y pensó que la voz de Necao era su voz, la voz de un hombre. Pero era Dios hablando a través de Necao. Era Dios mismo quien le hablaba, que las cosas que Necao dijo. Necao le había dicho, Dios me envía, no te voy a hacer nada, no peleemos, y que esto que lo otro. Pero Josías tuvo miedo, se nota, no confió y peleó contra Necao y murió. Dice Denise, Cornelio amaba mucho a Dios y ayudaba a los pobres. Excelente, Denise, gracias. Tal cual. Entonces, miren, Cornelio era un hombre de oración y era un hombre de ayuda. Y dice la palabra que el Espíritu Santo habló con Pedro. Él también estaba orando, Pedro. Miren qué importante la oración. Cornelio oraba, Pedro oraba, y un ángel se le apareció a Cornelio y el Espíritu le habló a Pedro. Antes él tuvo una visión y vio esos animales, reptiles. Y Dios mismo le menciona de comer estos animales. Y él dice, no, yo nunca comí esto. Bueno, entonces era todo una parábola, si se podría decir así, ¿no? Esos animales representaban Cornelio y todos aquellos gentiles que iban a recibir el Evangelio. Luis pone buenas noches, ¿cómo están? Estoy bien, Luis, saludos, buenas noches, bendiciones para vos, espero que estés muy bien. Así que pudimos compartir todo esto con respecto a Crónicas, Esdras y Hechos. Algo más para decirles, saludos para Zulcasole, gracias por ponerle me gusta al like. Recuerden que Israel se dividía en el norte y en el sur. El norte era Israel, el sur era Judá. La capital de Judá, ¿cuál era? Jerusalén. Ya el norte fue destruido. Vinieron los de Asiria y se los llevaron todos. Ahora, la parte sur, la parte de Judá, es lo que estamos viendo. Josías y todo lo que pasó. El último rey, ¿quién fue? Sedequías. Sedequías. Hoy lo leímos. Hoy leímos la historia de Sedequías, que fue el último rey. Así que, gente, nosotros ya terminamos con lo que serían los reyes y ya terminamos con lo que sería la invasión de Babilonia, la cautividad babilónica. Entonces, ahora Ciro da un decreto. ¿Y cuál va a ser el decreto? Ya pasaron muchos años, gente, muchos años. El decreto va a ser volver a Jerusalén para reconstruir el templo, que fue destruido. Pero recuerden que de la invasión de Nabucodonosor hasta este decreto de Ciro pasan muchos años. Muchos. Pasan varios imperios. Yolita pone, pero es un poco lógico que no haya creído. Sí, obvio que sí, sí, seguramente que sí. Pero es triste a la misma vez, ¿no? Uno quisiera que Josías, habiendo amado tanto a Dios y todo lo que vimos tan lindo, que en medio de esa circunstancia él no muriera así tan joven y de esa manera. Pero bueno, tuvo miedo, peleó contra Faraón Necao y perdió y murió por una flecha. Pero bueno, Dios estaba con Necao, Dios estaba con él y pasó lo que tenía que pasar. Bueno, amada gente, nos despedimos, ¿sí? Hacemos una oración, estoy un poquito cansado y ya nos despedimos. Oremos. Padre, te doy gracias por todos los que fueron parte de este tiempo de lectura. Gracias, Padre, por todos los que pudimos estar. Te pido que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y en nuestra mente, que nos sigas revelando a través de tu Espíritu Santo lo que leímos. Que podamos entender y comprender y a través del Espíritu Santo esa palabra sea revelada a nuestras vidas. Ver quizás la hermosura de Jesús, la hermosura de tus planes, adorarte, contemplarte. Que a través de estas historias, Padre, podamos amarte más, ser fortalecidos, ser animados a serte fieles. Padre, gracias por cada uno de los que fueron parte de este tiempo de lectura, los que están en este momento. Y aún, Padre, juntos oramos por la lectura del día de mañana que vamos a compartir. Padre, cerramos esta oración y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Belucita deja una cara sonriendo.
Denise pone amén. Así que bendiciones, gente. Espero que descansen muy, muy, muy bien. Gracias, Yoleta, por el me gusta que pone ahí al live. Así que nos encontramos mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la noche. Zulka Sole pone amén. También Yolita pone amén. Así que excelente. Saludos para María Diarte. Belucita pone amén. Gonza. Cariños. Bendiciones para Belucita. Para las 9 personas que somos. Belucita, Yolita, Denise, María Diarte, Zulka Sole, Luis. Gracias. Bendiciones para todos. Bueno, somos un poquito menos ahora. Saludos, que descansen muy bien y hasta mañana a las 10 de la noche. Ahí dice amén, bendiciones, dice María Diarte, así que bendiciones. Bendiciones, gracias Belucita por la flor que enviaste, por la rosa. Gracias por el cariño, por el amor. Gracias Belucita. Bendiciones para Luis que pone bendecido descanso igualmente. Saludos para Rebeca Páez, que le dio me gusta al live. Saludos para Azul Sole. Nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora de Argentina. Bendiciones, saludos para todos y hasta mañana a las 10 para seguir con este tiempo de lectura. Bendiciones, que descansen muy, muy bien.